de nuestro Señor. ¿Qué tal mi familia? ¿Cómo están? Lunes, empezando la semana, ¿verdad? Hay gente que dice cuesta arriba. No, yo digo hay que caminar de frente con los ojos puestos en el Señor. Bueno, aquí tengo hoy a alguien que ustedes ya reconocieron, digo alguien, porque la voy a presentar a esta chica, ya reconocieron porque ha hecho aquí con nosotros ya una producción de la cual vamos a hablar. Tengo aquí ni más ni menos que a Manuela Ruiz. Manuela, gracias por estar con nosotros ahora aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias también a ustedes por permitirme estar aquí en este espacio. De verdad que admiro mucho este programa. Muchas gracias, Manuela. Bueno, ahora la vas a admirar más porque ahora ya eres parte de Nuestra Fe en Vivo. Así es, muchas gracias. Manuela, ¿qué tal si antes de que hablemos un poquito de ti, hablemos del trabajo que Dios te ha encomendado, nos ponemos en manos del Señor? Claro que sí, Pepe. Mira, tengo una oración que la hago frecuentemente porque me gusta muchísimo. Es atribuida al cardenal Verdier y es una oración al Espíritu Santo, el gran desconocido. Porque mucha gente le ora al Padre, el Padre Nuestro, le ora a Jesús, le ora a nuestra Santa Madre, pero pocas personas le oran al Espíritu Santo. Y por eso me gusta mucho esta oración. Verás qué cosa más linda. Perfecto. Y además es una oración que yo le recomiendo que le haga a usted todos los días al empezar el día. ¿Por qué? Escúchela. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo de pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. ¿Qué te parece esta oración? Hermosa. Inspira en el quehacer diario. Y va muchísimo en lo que más tarde vamos a hablar en tu Así trabajo, es, ¿verdad? Porque aquí bastante. habla retener, aprender, interpretar y después ponerlo en práctica. Así es, saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Qué importante eso. Fíjate que lo más difícil es saber callar, ¿eh? Así es. Es fácil decir, bueno, hay que saber cuándo hablar, pero hay mucha gente que sabe también cuándo hablar, que cuando empieza a hablar no para. Y luego me dicen que yo hablo mucho, así que me voy a callar por un rato. Pero si vieras que el saber callar es porque no sabemos escuchar. Ajá. Oye, que esa es una buena enfoque. Así es. No sabemos callar porque no sabemos Escuchar. escuchar. Claro que sí. Porque antes de que hablemos un poquito de ti, es cierto, porque fíjate que yo veo, a ver, tú me dices si estoy correcto, yo creo que es diferente oír que escuchar. Es muy diferente. Yo puedo oír, por ejemplo, el ruido de una calle y sin embargo no le estoy poniendo atención. Estoy recibiendo las ondas sonoras de ese ruido, ¿no?, que producen los autos, los autobuses, pero escuchar es poner atención y captar el ruido o las palabras que se me están diciendo, es diferente, ¿no? Sí, porque trae un proceso cognitivo, es decir, mental más elaborado, que es la comprensión y a partir de eso la reflexión de lo que yo estoy escuchando. Ay, la reflexión de lo que estoy Así recibiendo, es. sí. Bueno, vamos a hablar porque esa es precisamente tu área fuerte, Totalmente, el conocer cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan nuestras emociones y nuestros sentidos, etc. Pero vamos a hablar de Manuela. Manuela, cuéntame, ¿de qué hermoso país tú procedes? Aunque yo me imagino que mucha gente ya lo sabe, pero quiero que tú lo digas y te pongas orgullosa. Sí, estoy muy orgullosa, Pepe. Soy de Colombia, Ajá, vivo en Medellín, soy paisa. ajá, Ahí orgullosamente he crecido y he vivido pues a lo largo de mi vida. De Ajá. hecho, pues como todo el proyecto de mi vida ajá. en Medellín, Medellín, esa región es Antioquia, Antioquia. que es una Así región, yo tuve la fortuna de estar por allá hace muchos, muchos años y te digo, es una región bellísima, un paisaje, ese verde, esas montañas, montañas. las flores que se producen en esa área, las orquídeas, Así es un pedacito de cielo. Toda Así. Colombia, pero me refiero en este caso a Antioquia. Antioquia, sí, mi Medellín. Ajá. Es verde por sus montañas, las personas se caracterizan por ser muy cálidas, por ser cercanas. Y bueno, desde allá vengo. También tenemos un acento muy particular, Ajá. a diferencia del resto del país.
Ajá. porque arrastramos las cosas, tenemos un acento pues bastante fuerte, pero bueno, así también nos conocen. Oye, y también lo que tienen es una comida contundente. Muy contundente, Ajá. mucho carbohidrato. ¿Usted alguna vez ha ido a un restaurante colombiano y ha pedido la bandeja La paisa? bandeja paisa. Prepárese. Vaya con un poco de apertura estomacal porque va a tener un plato contundente. Y unos kilitos menos también diría yo. Bueno, unos kilitos menos antes de la bandeja paisa. Antes de Y la unos bandeja. kilitos más después de la bandeja Así paisa. es, claro que sí. Y cuéntame de ti, de tu familia, Manuela. Bueno, Pepe, te cuento, vivo actualmente pues con mi mamá, mi hermana. ¿Tienes A una ver, hermana, sí, solamente una tengo una hermana? hermana solamente. Bueno, allá pues hemos estado siempre muy cercanas pues como a la parroquia de mi casa, que casualmente Pepe ha sido parte de una comunidad religiosa, y eso pues ha sido pues como una bendición porque nos ha permitido crecer en la fe. Entonces desde pequeña mi mamá siempre nos ha llevado pues como a los eventos de la parroquia, a las novenas de la parroquia, y eso ha permitido pues tener un acercamiento desde siempre a Dios. Mi mamá siempre ha sido una persona muy devota, de hecho te manda saludos. Ay, ¿cómo se llama tu mami? Marta Lucía. ¿Nos está viendo? Sí, Bueno, seguramente. Marta Lucía, gracias por los saludos. Yo te voy a mandar un besote muy fuerte, ¿eh? Y gracias por esta hija tan buena mujer que has preparado y nos va a contar más de ella. Gracias, Marta. Sí, mi mamá siempre ha sido una mujer de fe y creo que es lo que más, o sea, yo digo que el testimonio, mucho, en ocasiones más que las palabras, son las que mueven a una persona a seguir a Cristo. Y creo que su testimonio y su coherencia pues de vida nos ha permitido pues como seguir sus pasos, y yo creo que es el más grande legado. Pero fíjate qué hermoso este enfoque que tú le das. El testimonio de tu mamá, más que sus palabras, es lo que a ti te ha hecho vivir tu fe. Así Ajá, es. ajá. Exactamente, porque creo que formación y bueno, en Medellín pues somos una cultura que es muy católica, ¿cierto? En muchas ocasiones se queda solo en palabras, ¿sí? Es una vivencia un poco más desde la cultura que algo que se interioriza. Entonces, ella siempre ha procurado pues que esté siempre al servicio del Señor, que esté en comunidades que promuevan esa fe. Entonces, bueno, he podido contar desde pequeñas estar en un movimiento católico, en el movimiento de vida cristiana. Ahí he estado creo que toda mi vida prácticamente. Bueno, tu corta vida, porque todavía eres una mujer muy joven. Déjame volver a un punto que tú mencionaste que creo que es importante. Lo que es el vivir nuestra fe, pero vivirla en realidad. Sí. Y no como tanto el Papa Francisco nos ha, en cierta forma, sacudido un poco el piso cuando dice que no podemos vivir un catolicismo farisaico. Total. Que se reduzca a ritos exteriores, a figuras exteriores, pero por dentro estamos vacíos, ¿no? Podemos ser como fariseos, que nos vea la gente, mira qué devoto, mira qué bien, pero si no hay una vivencia profunda, un testimonio de vida cristiana, puede quedarse todo eso en mero exteriorismo, y eso no es el cristianismo que el Señor quiere. Así es, porque implica muchas veces ser signo de contradicción. Y hay veces, O antitestimonio. Exacto. El hecho de vivir una vida cristiana coherente no es cómodo, ¿cierto? No es cómodo a los ojos del mundo, porque implica tener una posición frente a la vida, tener una posición frente a mi fe, y eso no es del todo agradable externamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo digo, fui estudiante y pues siempre en la universidad, en el colegio, era muy atacada por eso. ¿Atacada? Por ser cristiana, por defender mi fe. E irónicamente es un país católico, pero de cierto modo la educación ahorita ha sido, no sé, una fuente donde las personas se han ido alejando poco a poco de su fe. Se llega a la universidad y es como si se desconociera sus orígenes, lo que cree, lo que piensa, y más la carrera que estudié yo, Pepe, la psicología, donde te dice, bueno, tú tienes que poner a un lado, así te lo dicen, todo lo espiritual, tus todo lo religioso. creencias, tu fe, ¿Qué cosa? todo eso porque permea, se vuelve en algo de prejuicio, y yo no podía entender eso, cómo
tengo que poner mi fe aparte de lo que hago, de mi quehacer, de lo que comprendo sobre el ser humano, si precisamente creo que es algo que lo enriquece. Bueno, esa fue un poco como mi lucha y mi batalla en la universidad. Pero qué interesante, Manuela, lo que tú nos narras ya como una chica joven, que tú quieres vivir realmente tu fe íntegra en todo tu diario actuar, y que esto te pone en cierta forma como es como ir contra la corriente, ¿no? Totalmente. Y con tus mismas compañeras, o sea, en un ambiente católico, llamémoslo así, católico, como es la sociedad colombiana, ¿no? Y tú mencionaste una palabra incluso atacada. ¿Quiere decir que te hacían burlas o...? Totalmente. ¿Sí? De hecho, recuerdo una experiencia, Pepe. A ver. Un día en clase estaba yo en el segundo o tercer semestre de psicología y un profesor menciona algo sobre la fe, algo como que, bueno, es algo como que le genera al ser humano presión, que no le permite su libertad, y bueno, tergiversando, como es en muchos casos, el Evangelio. Yo no sé, a mí, el Espíritu Santo creo que actúa ahí por mí, porque no sé cómo cogí esa fuerza, levanté la mano y expresé pues mi desacuerdo. Era un profesor en ese momento, la eminencia, y mostrar desacuerdo era algo inconcebible en su clase. Entonces lo hice temblando, se me quebraba la voz, pero lo hice. En su momento, no solo el profesor, sino muchos compañeros comenzaron a dar opiniones en contra de lo que yo había dicho. Y yo, Dios mío, ¿qué hice? Empecé pues como bueno, no sé si esto es lo correcto. En un momento dudé muchas cosas. Cuando de repente me va llegando un papel, me dice, Manuela, te han enviado esto, me lo mandaron y me dicen, muy bien, sigue así, sé la voz de los que no tenemos esa voz. ¿Qué Nunca supe quién me mandó ese papel, nunca supe, pero eso me dio mucha fuerza, Pepe, para poder decir, necesito ser un signo aquí en esta universidad. Y eso que es una universidad católica. Bueno, pues sí, entre comillas. Hoy día muchas instituciones que se llaman católicas hay que discernir qué hay detrás, ¿verdad? Totalmente. Tú sabes, por ejemplo, que hay ese grupo de católicas en favor del aborto, que se llaman católicas pro aborto. Imagínate, usan el término católico, lo mancillan, ensucian ese término tan hermoso, que quiere decir universal, católicas pro aborto. Pero déjame volver a este incidente de la uni. ¿Y el profesor cómo reaccionó, la eminencia? El profesor fue, yo creo que en ese sentido, un momento muy especial, porque el profesor dice, listo, me retracto de mis palabras, más no de mis pensamientos. Yo le decía, sí, tus palabras y tus pensamientos que se vuelvan para ti, pero que no sea algo que tú divulgues como el conocimiento. ¿Se lo dijiste así? Sí, claro que sí. Y en su momento... continuaste siendo alumna, ¿no te...? Sí. No te botaron. Gané la materia, la pasé. Pero sí fue una experiencia, creo yo, que definitiva para mí. Porque a partir de ese momento yo dije, yo tengo que ser un signo de luz donde estoy estudiando. Y en esa época de mi vida parece un proyecto muy bonito. Me piden liderar, o sea, ser la coordinadora de un proyecto que se llama Colombia Crece. Es un proyecto que ayuda a niños y a jóvenes y adultos que tienen dificultades académicas y disciplinarias. Es un proyecto que nace de este movimiento que te conté. Esto no es la universidad. No. Es aparte de la universidad. Esa parte, pero era como a la par de donde estaba estudiando. Y lo que yo dije, bueno, yo creo que la universidad es un buen escenario para poder hacer apostolado por medio de este proyecto. Claro. El caso fue, Pepe, que me empoderé de este proyecto y me llevé casi a toda la universidad. De los que habían estado en esa clase también el día que te contra... Así es. Todo el mundo, o sea, casi que toda mi clase, efectivamente, tuvo que ver con Colombia Crece porque es un proyecto de ayuda social, pero también de evangelización. Entonces era como integrar la psicología, porque pues todos éramos psicólogos, pues estudiantes de psicología en ese momento, para poder ayudar a estas personas con dificultades disciplinarias de comportamiento, pero también de llevar pues como un mensaje muy claro de evangelización.
El caso fue como, bueno, que fui experimentando ahí mucho más el amor de Dios, creciendo. Tuve la oportunidad de llevarme a más de 10 compañeras de retiro espiritual Mm. en la comunidad en la que yo estoy. Me apoyaron y bueno, abrí el espacio, la experiencia y me llevé a 10 compañeras de psicología y yo creo que todo eso era como un signo de decir, bueno, tú tienes dos opciones, o callas y pasas tu carrera universitaria como una más, efectivamente diciendo todo sí para poder pasar, y eso pudo haber pasado, o tomas la otra posición de tomas tu posición, de das frente a las cosas, pero Dios no te deja solo. Bueno, el Señor que nos dijo, tú lo sabes, Manuela, ustedes son luz. No se puede poner la luz bajo la cama, bajo el celemín, taparla, sino se tiene que poner el acto para que su luz brille, fíjate. Así es. No dice mi luz, claro, nosotros somos un reflejo de la luz del Señor, pero Él quiere que en esa luz que nosotros reflejamos brille, que la vea la gente, o sea, que nosotros podamos llevar a donde hay oscuridad, como puede ser una universidad católica, puede haber mucha oscuridad ahí, que nosotros podamos ser luz y qué bueno, te felicito, Manuela, por ese valor Muchas y haber sido gracias, dócil Pepe. a esa emoción del Espíritu Santo, decirme, la juego, no me importan las consecuencias. Así es, Pepe. Ajá, ajá. Sí, de verdad fue una experiencia completamente fuerte, renovadora, creo que me afirmó mucho más. Yo creo que son esas experiencias las que o te definen o te definen, O eres o no eres. o eres o no eres. Bueno, también el Señor dice, mira, frío o caliente, blanco o negro, no puedes ser gris, no Así puedes es. estar, tú lo sabes muy bien lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de los tibios. Así es. Dice, ojalá fueras frío o caliente, dice, porque a los tibios voy a usar la palabra que usa la palabra de Dios, los vomito. O sea, el Señor no soporta la tibieza. O no estamos y Él ya sabe, bueno, no estás, punto, ¿no? O estás, no hay medias tintas. Así es, Pepe. En mi país hay un refrán que yo creo que lo inventó, te voy a decir quién, que dice, no, dice la gente, yo no, mira Pepe, yo ni con Dios ni con el diablo. Así me dicen. Y alguna vez que me lo ha dicho alguien, le digo, bueno, mi hermano, ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia. Si no estás ni con Dios ni con el diablo, si no estás con Dios, ¿sabes con quién estás? Con el diablo. No hay término medio. Así que qué bueno que tú decidiste, yo tengo que ser un signo donde quiera que el Señor me quiera usar. Totalmente, y yo creo que eso fue encaminando también mi profesión, Pepe. Ajá. Pues, ¿Cómo? Espérame, déjame volver un momento a la profesión. ¿Cómo es que tú eliges psicología? Porque una chica generalmente elige una carrera, no sé, arquitectura, diseño, algo que sea más como más femenino, ¿no? No quiero decir que los arquitectos no sean masculinos, no me vayan a malentender, pero hay carreras, ¿me entiendes? Pero Sí. ¿cómo eliges tú? ¿Cómo fue ese discernimiento de tu carrera? bueno, no, inicialmente yo salgo del colegio, Pepe, muy confundida. Yo creo que eso nos pasa a muchas personas, adolescentes que salimos del colegio sin saber mucho qué hacer con su vida. ¿Cómo le llaman? ¿Ahí primaria, secundaria o Sí, bachillerato? bachillerato. Bachillerato. O sea, terminas el bachillerato y hay que ir a la universidad y ahí es donde estás confundida. Así es. Sí, salgo muy confundida. De hecho, me hicieron un test previo, como de orientación profesional, y me sale en primera instancia sacerdote. ¿Sacerdote o sacerdotisa? No, dice sacerdote, yo no entiendo esto. Dios mío. Me sale eso, supongo yo pues por el sentido social, humano, no sé. Entonces no era como una orientación muy clara de lo que quería profesionalmente. Que dice, me tengo que hacer anglicana. Sí, es muy chistoso eso. Entonces lo que hago es empezar a estudiar comunicación. Estudio más o menos 4 semestres de ¿Cuál comunicación. fue tu reacción cuando te dice que tu vocación es ser sacerdote? Cuéntame. Porque ya vi tus ojos, pero... No, esa reacción inicial fue como, bueno, yo necesito es mi profesión, no mi vocación. Pero fue también como ver que correspondía un poco a lo que era yo. ¿Sí? Justo en ese momento de mi vida, bueno, casualmente... ¿tú sabes una cosa? Perdona que te interrumpa, ¿Sí? Manuela, tú eres sacerdote. Porque todos por nuestro bautizo somos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, sacerdotisas, si lo quieres poner femenino. Pero todos por nuestro bautizo pertenecemos al sacerdocio, nobleza, somos sacerdote, profetas y reyes. O sea que en ese sentido acertaron. A usted también, usted también es sacerdote, profeta y rey por su bautizo. Así bueno, es. entonces ya te dan eso y empiezas a explorar. A explorar, claro, porque justo también en ese tiempo estaba yo también en discernimiento. ¿Sí? Discernimiento vocacional. Pues fue un momento muy clave en mi vida.
no sabía ni qué hacer profesionalmente ni vocacionalmente, tenía de pronto una inclinación a pertenecer a una comunidad religiosa. De hecho, estuve en un año de discernimiento ¿No en pensaste esta en comunidad. ser monja? Sí, religiosa. Religiosa, bueno. Ah, Estuve en un año de discernimiento Sor Manuela. y, y casualmente pues coincide con la parte de la profesión. Bueno, luego de discernir, hice primero lo único, primero lo uno, luego lo otro, discerní pues al matrimonio. Empiezo a estudiar comunicación y me gusta, de hecho era comunicación audiovisual, que es un poco pues como el trabajo que hace este canal. Cuando me voy dando cuenta que pues me gustaba mucho como hobby, como pasatiempo, pero no como una profesión. Yo quería llegar más como al corazón de las personas. Quería hacer un cambio real y significativo, porque desde la comunicación te dicen, tú tienes que tomar tu espacio y pues no influir sobre eso, o sea, tienes que, ¿cierto? Tener Comunica y olvídate. Así es. Y bueno, tengo un cuestionamiento ahí, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi profesión? Ya estaba en cuarto semestre, no es una noticia pues que agrade mucho a los padres, precisamente, pero bueno, tuve la experiencia de conocer un psicólogo que ahorita es mi jefe, pues y mi, digámoslo así, mi compañero de camino en este mundo de la psicología, que es Humberto del Castillo. Él también estará. ¿También nos está viendo? Sí, también nos está Humberto, viendo. un saludo tienes tú una gran discípula aquí. Sí, Humberto me acompañó en ese tiempo y casualmente me invitó a un seminario de psicología católica. Yo voy como comunicadora a presentar el seminario, pero no, conmigo no era la psicología, nunca se me había atravesado en la mente. Y bueno, y en ese espacio, no sé por qué, me va muy mal presentando. De hecho, Humberto muy asertivamente me dicen, creo que esto no es lo tuyo. Sígueme acompañando en ciertos eventos, pero quiero que tú pues, te nutras de estos espacios. Bueno, en ese espacio creo que reflexioné mucho sobre lo que yo quería. Yo decía, de pronto la psicología me puede dar esa herramienta profesional y pueden causar mucho lo que yo hago desde lo personal, es decir, apostólicamente. Y creo que es una forma de unir eso. Fui reflexionando hasta que, bueno, decidí empezar a estudiar psicología. Y desde eso ya estoy encaminada. ¿Cuántos años tienes de graduada? Ya este año cumplo 4 años. 4 años de graduada de la universidad. Y déjame volver un momento a tu familia. Tu mamá en todo esto fue tu compañera, o sea, te fue acompañando en todo este proceso de discernimiento de la vida religiosa o la soltería o el matrimonio, en fin. ¿Tu mami estuvo siempre a tu lado? Siempre estuvo a mi lado, mi padre también. De hecho, nunca escuché como no sé, un reclamo sobre el cambio de la universidad o de la parte vocacional. Creo que siempre ha habido un apoyo muy constante de parte de mi familia y eso es algo pues, que lo alienta a uno, porque creo que hay un punto fundamental y es la confianza. Cuando uno confía en alguien, sabe que a pesar de que sus caminos no son muy claros en esos momentos, sabe que algo hará con eso. Y yo creo que la confianza que me han dado mis dos padres han sido pues fundamentales para cada decisión que he tomado. Te quise hacer esta pregunta porque esto es muy importante. Hay muchos padres que le quieren al hijo o a la hija dirigir por el camino que ellos quieren. No, yo quiero que tú seas doctora, yo quiero que tú seas arquitecto. Bueno, ok, eso es lo que tú quieres, está muy bien. Podemos escuchar esa opinión, ¿no? Pero en resumidas cuentas tenemos que dejar que el chico o la chica, en un discernimiento sano, ¿verdad?, decida qué es lo que él quiere y apoyarle, y si quizá darle un consejo, pero no obligar, no forzar. Porque si no, yo conozco un montón de gente que han seguido lo que el papá quería y ellos no querían, y ¿sabes qué? Son unos fracasados. Tarde o temprano tuvieron que buscar otro camino, pero ya había una frustración, ya había una herida en cierta forma, ¿no? Totalmente. Así que yo te felicito por esos padres y los felicito a ellos que te acompañaron y te apoyaron y confiaron, esa es la palabra clave, confiaron en tus decisiones. Así, yo creo que la confianza es clave, ¿sí? Porque uno como adolescente o persona en crecimiento necesita eso, necesita a veces equivocarse, ¿sí? Porque
para hallar ¿Necesita a veces? equivocarse. Dígalo otra vez. Equivocarse, Me gusta eso. sí. No esperemos la perfección. Que bueno, puede haber una equivocación, pero ¿usted no se ha equivocado nunca? Si yo le hago una lista de las veces que yo me he equivocado, nos pasaríamos Totalmente. varios nuestra fe en vivo aquí. Así que qué bueno que mencionas esa posibilidad dentro de nuestro caminar. Y hace parte de nuestra condición humana. O sea, de verdad que alce la mano, como dicen el Evangelio, que tire la primera piedra el que no se ha equivocado. ¿Sí? O sea, eso hace parte de nuestra condición y creo que hace parte del crecimiento humano. O sea, a partir del error, a partir de la equivocación es que tomamos grandes decisiones también en nuestra vida. Yo estudié administración de empresas y tuve un profesor que lo he mencionado en otras ocasiones, Agustín Reyes Heroles, un gran profesor. Y hay una frase de él que siempre me ha hecho mucho en la vida, me ha hecho mucho sentido. Y él nos decía, y esto tú que eres psicóloga, decía, ¿qué es conducta inteligente? Una vez nos hizo esta pregunta en clase. Y todo el mundo dijimos, bueno, conducta inteligente es una persona que tiene mucha memoria, que puede recordar muchos eventos, que tiene una gran capacidad de absorción. Y él se quedó, dice, no. Dice, conducta inteligente es aprovechar las experiencias pasadas, buenas o malas, en la resolución de problemas futuros. Fíjate qué interesante, ¿no? Aprovechar experiencias buenas o malas para resolver problemas futuros. Así es. ¿Estás de acuerdo con esa definición de conducta inteligente? Muy de acuerdo. De hecho, es muy similar al concepto de la resiliencia. ¿De la? Resiliencia. Resiliencia. Exactamente. Esa no me la sabía. A ver qué es como precisamente esa capacidad de poder restablecerse después de un error o después de una herida o un impacto negativo hacia mi vida, es poder restablecer y aprender de ello. Ajá. Eso es la resiliencia. Tú como psicólogo sabes que nosotros los seres humanos, que somos la cereza del pastel de la creación, pertenecemos al reino animal, ¿eh? Biológicamente pertenecemos al reino animal, porque recuerdas, ¿qué hay? El reino animal, reino vegetal y reino mineral. Nosotros pertenecemos al reino animal y no le estoy llamando animal a usted, aunque somos animales racionales. Pero fíjate, si un caballo tú lo llevas por una vereda y hay una zanja, un hoyo, y el caballo mete la pata ahí, sigue caminando. Tú al día siguiente vuelves por ese mismo camino y el caballo nunca más va a volver a meter la pata en ese hoyo porque lo aprendió, lo memorizó y lo va a evitar. ¿Cuántas veces, Manuela, nosotros vamos por el camino y nos metemos en ese hoyo, Totalmente. metemos la pata, al día siguiente volvemos por el mismo camino y volvemos a meter la pata en el misma. mismo hoyo? En ese sentido somos medio brutos, Cabezaduras, ¿no? cabeciduras, como decimos. Bueno, eso estuvo menos violento. Yo dije que somos medio brutos, cabeciduras, eso me gusta. Sí, somos cabeciduras muchas veces y fuertes, duros con nosotros mismos. Ajá. Tenemos una intolerancia al error, a la equivocación, que afecta no solo pues, a nosotros mismos, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Y yo creo que es desconocer la condición humana, frágil, pecadora, ¿sí? Incluso el hecho de tener esa mentalidad nos hace olvidarnos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de ese camino efectivamente a la perfección, pero no necesariamente perfección de hacer todo bien, sino de ir potenciando lo que soy como ser humano. Chicas, si ves el equipo que el Señor se escogió, Pedro, Los Juan, Santiago, Tomás. Oye, simplemente nuestro primer papa, Pedro. ¿Cuántas veces Pedro metió la pata? Infinidad de veces. Sin embargo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué te parece? Así que el Señor sabía de nuestra fragilidad humana y nos escoge a pesar de esa fragilidad cuando Él nos da el camino por donde nos quiere que en la vida le sirvamos, ¿verdad? Precisamente. Y creo yo que muchas veces uno se siente sin las condiciones necesarias para asumir muchas cosas en la vida, pero precisamente Dios va dando efectivamente la gracia para poder llevar a cabo lo que Él tiene planeado para ti. Vamos a ir a unos breves mensajes. Qué interesante, ¿verdad? Y qué lindo que Manuela nos está compartiendo su vida, pero sabes, creo que nos está dando una gran enseñanza con estos puntos de vista tan certeros. Vamos a estos breves mensajes. Quédese con nosotros. Manuela y yo le prometemos nos vamos a quedar en esta silla. Quédese usted ahí donde está porque volvemos enseguida. Ahora volvemos.
Creo que tanto a ustedes como a mí nos ha impactado, ¿verdad? El testimonio de Manuela, sobre todo eso de que yo tenía que mostrar quién soy a pesar de todos los ataques que pudiera haber en contra de mí por vivir con mis valores y vivir quien yo soy y quien yo quiero vivir a pesar de las circunstancias. Así es. Bueno, ya llegamos entonces al punto de que escoges la carrera. ¿Cuál es la carrera concretamente que tú estudias? Psicología. Psicología, sí. Así se llama el título. Así ¿En qué es. consiste la psicología, Manuela? Pepe, la psicología es una profesión que abarca muchos ámbitos, ¿sí? Desde la comprensión, ¿sí? El trabajo con el comportamiento, la mente humana, ¿sí? Hasta también acompañamiento en empresas, ¿sí? Deportes, la parte legal, o sea, tiene mucho campo de acción la psicología. Entonces, precisamente el entender un poco cómo funciona la mente humana, el comportamiento y saber también incluso ayudar a regular ese comportamiento, ¿sí? Cuando hay veces se vuelve disfuncional, cuando hay veces se vuelve desadaptativo ese comportamiento o esas emociones se desbordan. Precisamente la psicología da como ciertas herramientas para poder restablecer como ese equilibrio, digámoslo así, emocional, y poder también ayudarle a las personas a tener herramientas para poder tomar decisiones en su vida, porque creo que muchas veces carecemos de eso. Correcto. O sea, nosotros como ser humano, dentro de nuestra, como Dios nos creó, Sí. hay una parte que tú ya mencionaste importantísima, que son las emociones. Así es. O sea, somos seres emocionales. Somos seres muy emocionales. Esas emociones son normales en la persona. Totalmente, la alegría, la tristeza, hace parte de nuestra El miedo, condición en humana. cierta forma, El el miedo, miedo a totalmente. que sea al fuego, por decir una cosa, ¿no? Totalmente. O sea, todas esas emociones son correctas. Incluso el estrés. ¿Quién lo creyera? O sea, el estrés como condición es importante porque nos mueve a hacer las cosas. ¿El estrés cómo lo podríamos definir en castellano? ¿El cansancio o el agotamiento? No, el estrés lo podríamos definir como esa pequeña tensión. Tensiones. Cuando tengo algo pendiente, cuando tengo que hacer alguna actividad, ¿sí? que debo de hacer. Un ejemplo, tienes un examen el viernes, claro, uno se tensiona, uno tiene estrés porque quiere que le vaya bien en ese examen, ¿sí? Ese estrés es normal, ese estrés es adaptativo. ¿Cómo así adaptativo? Me va a ayudar a prepararme, ¿sí? De la mejor manera para poder afrontar esa eso. situación que... Ahora, cuando el estrés se prolonga, pese a que ya no hay como esa actividad o ese estímulo que me lo provoca, se convierte en ansiedad. Y ahí es donde estamos diciendo que la ansiedad no es tan buena, ¿cierto? Porque me provoca ¿qué? Desde algo físico, ¿sí? Hay muchas personas que en condición de ansiedad le empieza a doler el estómago, ¿sí? La cabeza. No duerme. No duerme. Estamos en condición como de aceleramiento, de querer hacer las cosas rápido, ¿sí? Ahí es donde vemos un problema. Y cuando una persona cae ya en un estado de ansiedad, es cuando quizá entonces recurre a algún remedio que puede ser más complicado, por ejemplo, puede recurrir al alcohol. Al alcohol. O a una pastilla, un calmante, que a veces muchos de esos productos son terribles. O sea, puede recurrir a una muletilla, por llamarlo así, para calmar esa ansiedad, pero entonces lo que hace es que complica más la situación, ¿es correcto? Totalmente. Yo lo diría o lo denominaría como estrategias vanas. ¿Cómo así que estrategias vanas? O sea, muchas veces queremos remediar esa ansiedad, pero sin estrategias eficaces. Entonces, muchas veces lo que intentamos es estar supremamente pegados al horario, nos volvemos rígidos, nos volvemos muy autoexigentes como para que no se nos salgan las cosas de control, y son estrategias que en últimas aumentan esos niveles de ansiedad. Hay un término que mucha gente cae también, que quizá tú lo mencionas, que se llama el perfeccionismo. El perfeccionismo. Eso puede ser contraproducente, ¿verdad? Claro, el perfeccionismo es uno de los detonantes más grandes de la ansiedad. ¿Ah, sí? Sí. Mira eso. De hecho, muchas personas que padecen de ansiedad se les ha comprobado que tienen muy altos estándares de perfeccionismo, de autoexigencia. El perfeccionismo es imposible, o sea, no somos perfectos. Hay que partir de la base que somos falibles de poder fallar, equivocarnos, etcétera, meter la pata. Y el tratar de ser perfecto, como tú dices, causa una situación que es anormal. Así es. Ajá.
Y pues precisamente como no somos perfectos, nos damos cuenta de nuestra imperfección y tenemos una intolerancia a eso. La ansiedad es una intolerancia al sentirse mal. Entonces, precisamente nuestro cuerpo reacciona, nuestras emociones reaccionan y nos desequilibramos. Tú mencionaste hace un momento algo interesante, y estas situaciones, estas emociones o estos estados de vida, no solamente afectan a la persona, sino pueden afectar a su entorno. Así es. Digo, por ejemplo, una mujer que sea perfeccionista puede ser un problema para el marido, ¿no? Porque lo va a volver loco al infeliz. Y a sus hijos. O viceversa, o a sus hijos, ¿no? Totalmente. Claro, se vuelve un problema y un dolor de cabeza también. ¿Por qué? Porque pues nadie, aunque quisiera, puede leer su mente y puede cumplir a cabalidad sus estándares, lo que quiere. Entonces se vuelve una complicación en la relación familiar. ¿Sí? Entonces es los hijos. O laboral también. Claro, los hijos. Un jefe de esos que es un perfeccionista, va a ser un azote para sus empleados. Para sus empleados. Y no va a lograrlo jamás. No hay empleados perfectos. O sea, qué interesante este punto. Claro, y deja en el otro la sensación de no ser lo suficiente para esa persona, de no poder cumplir esas expectativas. Entonces, además de que me complico yo, complico también la existencia de la otra persona. Entonces, la invitación ahí es a flexibilizar, porque creo que muchas veces la mente le encanta ver las cosas de una forma, pero es de expandir, expandir, expandir. Cuesta, claro, pero creo yo que pues es de ir moldeando un poco la visión que tenemos de la vida. Creo que tenemos un ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con toda la gente que se rodeó. Fíjate que no se rodeó de ningún perfecto. Un cobrador de impuestos, una prostituta, un ladrón, un pescador, en fin, toda esa gente eran imperfectos. Sin embargo, el Señor los tomó como eran para ayudarlos a entrar en un nuevo estilo de vida, a pesar de sus imperfecciones, ¿no? Claro, y precisamente es donde entra la gracia. Al yo, como persona, reconocer mi imperfección y decirle a Dios, necesito efectivamente tu gracia para poder llevar a cabo esto. Ahora vamos a hablar un poco de esta institución en la que tú trabajas, que se llama Arete. Arete. Con acento en la F, no es arete. En México le llamamos arete a los... ¿Cómo le llamáis en Colombia? Sí, arete. ¿Arete areta, también? areta le decimos. Areta. Por México le llaman arete. Bueno, pero aquí es arete. Con acento en la E última, que es una palabra griega que significa... Virtud y maestría personal. Cuéntanos, ¿qué es arete? Arete es un centro de psicología, Pepe, que nuestro objetivo principal es promover efectivamente eso, el arete, la virtud. ¿Sí? Muchos centros de psicología están especializados en la ansiedad, en la depresión, es decir, en la enfermedad mental. Nosotros también trabajamos eso, pero nuestra propuesta es trabajar sobre la virtud, promover el bien en lugar de solo atacar el mal, ¿sí? Y a partir de ello hemos hecho un trabajo muy arduo en la parte de la orientación a las personas, ¿sí? Trabajamos la parte clínica. ¿Cómo así que la parte clínica? Es la atención individual a niños, jóvenes, adultos, parejas, a todas personas que se acercan, ¿sí? Y desean tener una atención psicológica. Y a partir de ello, pues desarrollamos un servicio integral, porque somos un centro de psicología católica. Nosotros promovemos mucho la visión de que somos una unidad biopsicoespiritual. Por tanto, mi intervención como psicóloga, sí que no solamente debe estar limitada a eso, sino que hay una intervención integral. O sea, tengo en cuenta el cuerpo, la mente y el espíritu. Vamos a hablar de esos tres elementos importantes. Yo no sé si en Arete alguna vez ha empezado a ponerle una cita bíblica, pero tú mencionaste algo como es ayudar a vencer el mal con el bien. Tú sabes lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 21. Fíjese, es de esos 12, 21, 1, 2, 2, 1. Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Aquí está la palabra de Dios. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Arete. Arete. De hecho, Pepe, sí hay una cita que también me llama mucho la atención de Romanos, creo que es Romanos 12:2. Ah, yo la tenía aquí también, ¿sí? para compartirla contigo. Creo que es para mí la inspiración para ser psicóloga. ¿La conoce usted, Romanos capítulo 12, versículo 2? No, bueno, ahora la va a conocer, así que apúntela para que luego la busque en su Biblia. ¿No tiene Biblia? Compre una. Aquí va.
Y dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Qué cita Excelente. tan... Esa es mi misión, creo yo, en la vida, Pepe. Esa define, sí, mi norte, o sea, la transformación de la mente, ¿sí? Para que podamos distinguir efectivamente los signos de Dios, para que podamos distinguir el amor de Dios en nuestra vida. Una mente que está atribulada, una mente que está con depresión, ansiedad, ¿sí? No puede distinguir esos signos de Dios. Entonces, nuestra misión como psicólogos es efectivamente estabilizar esa mente, estabilizar esas emociones para que la persona pueda estar más abierta al amor de Dios. ¿Sí? Ahora déjame te hago una pregunta, ya que has hablado de que esto tiene un gran trasfondo espiritual, el trabajo que hacen en Arete. Tenemos un enemigo, el rey de la mentira, príncipe de la mentira, yo le quito el de rey, príncipe de la mentira, Satanás, que nos trata de engañar y nos trata de alejar de la voluntad de Dios. ¿No crees tú, Manuela, que muchas veces hay un trabajo del maligno tratando de que la persona se hunda más en su depresión, en su ansiedad, en su perfeccionismo, porque sabe que eso nos va a sacar de la sintonía para estar en una mente apropiada de captar la voluntad de Dios? ¿No crees que hay también esa parte de una batalla espiritual dentro de todos estos fenómenos anormales de emociones? Totalmente, sí, creo que ahí está puesta la mano del maligno, precisamente. Y creo que incluso admitirlo para la psicología es una herejía. Sí. Eso no pertenece a la psicología. Ya Totalmente, mezclaste tu fe con la... totalmente, ahí ya es una mezcla. Pero están perdiendo la batalla. Oye, porque en una batalla uno tiene que saber quién es el enemigo para saber Claro, cómo contrarrestar, totalmente. ¿no? Y si tú no tienes en cuenta que estamos bajo una batalla espiritual continuamente, Sí. no solamente en la parte psicológica, en la parte espiritual, de emoción, etcétera, no sabemos pelear la batalla correctamente. Así es. Precisamente yo creo que ese es el mal de, pues en últimas, de cómo se está enseñando la psicología. Porque el desconocer, efectivamente, la incidencia de la parte espiritual, estamos haciendo una psicología mocha, es decir, coja. Estamos andando cojos en el mundo. Entonces, Tú mencionaste 3 elementos. Somos cuerpo, materia, mente y espíritu. Así es. Ustedes tienen que hacer la conjugación, la integración de estos 3 elementos sin desconocer uno, porque quedaría, tú lo has dicho, quedaría coja o incompleta, entonces la terapia que se puede ofrecer. Así es. Ajá. Integramos estos elementos en nuestra intervención, o sea, no, en ningún momento dejamos de ser psicólogos, porque hay una cosa que nos confunde mucho. Ustedes son consejeros espirituales, son psicólogos, ¿qué son? ¿Sí? Nuestro elemento principal es la psicología, ¿sí? Entonces la persona llega con una problemática y se trabaja sobre esa problemática. Ahora, nuestra intervención efectivamente siempre está basada en esa visión. Entonces sé que esta persona no es solamente mente, es cuerpo también. Entonces me preocupo que su cuerpo esté bien, en condiciones. ¿Para qué? Para que pueda efectivamente estabilizarse y ayudarme en otra dimensión que son las emociones, la mente. A partir de eso también me valgo de elementos espirituales. Y yo sé que en un proceso de perdón, de reconciliación, la persona necesita ir al confesionario, o sea, confesarse. Eso yo lo tomo como herramienta dentro de la terapia para poder ayudar a su proceso de perdón. Hay un punto que mencionaste que me llamó muchísimo la atención. Toman en cuenta ustedes el cuerpo, o sea, la parte biológica, mi cuerpo. Por ejemplo, una mala alimentación, una persona que esté en sobrepeso o anorexia, en fin, el otro extremo, o sea, cualquier problema biológico corporal va a tener una repercusión psicológica y emocional. Y espiritual. Y espiritual. Totalmente. Sí, porque hay gente que eso lo pone aparte. Dice, no, a mí, mi cuerpo, yo soy un flaco, yo soy un gordo, eso no importa. Sí va a importar mucho cómo mi cuerpo está funcionando normal o anormalmente, ¿no? Exactamente, y no nos vayamos tan lejos. ¿Quién no es capaz de dormir? ¿Sí? O sea, yo tengo primero, como psicóloga, yo tengo que estabilizar la parte biológica, porque no me voy a poner a hablar de la trascendencia de sus emociones sabiendo que biológicamente no es capaz de dormir. ¿Cuál es la importancia del sueño, del dormir? Es reparador. ¿Sí? Me ayuda a tener una estabilidad psíquica, como así, o sea, que al otro día yo no esté cargado, ¿sí? Quiera
enemistarme con todo el mundo. También me ayuda a reconstruir muchas partes de mi memoria, ¿sí? En el sueño es donde acumulamos los recuerdos, donde la mente trabaja, no tanto como estando despiertos, pero también me ayuda a reparar ciertas, digamos, procesos que hay en mi mente. Entonces es importante. Y de ahí la estabilización de las emociones. Una persona que no duerme, al otro día les aseguro que no es estable emocionalmente. Y las personas que se van por el otro extremo, porque hay personas que además no solamente no duermen, sino a lo mejor se duermen no 8 horas, sino 10. ¿Puede haber también un exceso o sea, ¿Sí? caer en el otro extremo de un exceso de sueño o de estar en la cama? Ese es el hipersomnio. ¿Hipersomnio se llama? Sí. Mira, yo no sabía esa palabra, Sí, estoy aprendiendo palabras nuevas. que también se vuelve en un trastorno del sueño. Oh. ¿Sí? Precisamente hay personas, en el caso de la depresión, se da mucho de eso. Personas O que se te meten a la dicen, cama y es una huida claro, de su realidad. solo quiero dormir, no quiero salir a la calle, ¿sí? Esa es una de las cosas que uno evalúa. Esto es importante, Manuel. Entonces, una persona, por ejemplo, que alguien tiene en su casa, alguien que tiene un chico, una chica o el esposo, qué sé yo, cualquier miembro de la familia que cae en esta situación y solamente quiero dormir, solamente, ya es una señal de alarma. Es una señal. De alarma que hay que averiguar qué está pasando. Totalmente. Diferente a un adolescente que en su etapa tiene sus etapas que quiere dormir. No significa que esté depresivo, porque eso no se puede confundir. ¿En la adolescencia se da este fenómeno? Sí, se da mucho que, más que todos los fines de semana, duermen hasta el mediodía y los padres son aterrorizados porque duermen mucho. ¿Sí? Eso no es ¿Qué tomó ayer? ¿Qué droga habrá usado? Es porque no tienen un sueño controlado, entonces son adolescentes que se duermen muy tarde, ¿sí? Entonces lo que hace es reponer sus horas al día siguiente. Diferente a una persona en estado de depresión, donde hay dificultad de conciliación de sueño, es decir, les cuesta dormirse, ¿sí? Las noches y pues obviamente todo el día andan como con un sueño constante y pues precisamente parte de su depresión es aislarse. Entonces el sueño se vuelve como en un efecto adormecedor, ¿sí? Como esa sensación de ese malestar, de ese aburrimiento. Entonces lo que termina es efectivamente en llevar a la persona a una somnolencia. Déjame volver un momento a Arete, porque el tiempo se nos está yendo. Ustedes son entonces, digamos, tienen un servicio clínico, es un abierto a pacientes. Así es. Su base está en Medellín, Colombia. En Medellín. Sí, tenemos esta parte que es de atención, ¿sí? A las personas, presencial y vía online. Online quiere decir por internet. Por internet, sí. Tenemos citas pues virtuales. Nos está viendo gente por todas partes de América Latina, en España y otros muchos lugares. Por ejemplo, una gente que esté, te voy a poner por ejemplo en Argentina, y le interesa mucho Arete, pero no puede viajar a Medellín para una consulta clínica. ¿Cómo trabaja Arete? Se contactan con nosotros vía correo electrónico, pues una opción, y nos escriben, pues deseo tener una cita puntual para mi hijo, para mi esposo o para mí. Vía internet. Vía internet, y ya nosotros respondemos, tomamos los datos correspondientes y hacemos una primera cita, ¿sí? Online, virtual, ¿sí? Ya sea por Skype o por cualquier medio pues, de transmisión de video, y pues hacemos como una evaluación inicial para ver si pues, se cumple con las condiciones mínimas para establecer una terapia, ¿sí? Y bueno, se empieza el proceso. Voy a poner en pantalla ahora mismo las direcciones donde la gente puede contactar y le voy a leer por teléfono. Digo, lo voy a leer para las personas que nos siguen por radio. Centro Arete, tienen, a ver si tú tienes mejor vista que yo y lo puedes leer en pantalla. Claro que sí. El correo electrónico son comunicaciones@centroarete.org, comunicaciones@centroarete.org. A ver otra vez, pero ahora más despacito porque la gente está apuntando. Perfecto. comunicaciones@centroarete.org. Estamos también en Facebook y en Instagram. En el Facebook estamos como Centro Arete, con la tilde en la última E. Y en Instagram estamos como Centro Arete seguido. Pero en Instagram lleva un arroba primero, ¿no? Sí, arroba. Y luego Centro Arete. Y ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Ahora, también tienes 2 teléfonos que los podemos dar. Claro que sí. Tenemos un teléfono fijo que más 57
034 444-8847. Yo creo que ese es el principal y donde pueden hacer contacto. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la información dada para... Entonces, la gente que tenga interés en recibir una evaluación, un diagnóstico, que no puede viajar a Medellín, Colombia, así es, lo hace virtualmente. Lo hace virtualmente. Se contacta con ustedes, hacen una cita y entonces buscan cuál es la forma visual que se puedan, ya sea por Skype, ok. Una vez que ustedes hacen esa evaluación, dan un diagnóstico y puede empezar un tratamiento. Exactamente, porque hay procesos, pues Pepe, que lamentablemente no se pueden hacer vía online porque necesitan una atención un poco más especializada, ¿sí? Entonces, estos tipos de procesos, pues ya recomendamos ir mejor a un especialista presencial, ¿cierto? O sea, que en su localidad. Exacto, que en la localidad y ya pues precisamente los procesos que se puedan hacer perfectamente vía online, pues virtual, los establecemos. ¿Ustedes tienen una lista de otros psicólogos católicos a los cuales ustedes pueden remitir en otros países? Estamos haciendo una red. De hecho, sería muy bueno que profesionales en psicología que sean católicos nos escriban también para poder formar una red. ¿Por qué no? Una de nuestra misión también dentro del centro... Ahí lo tienes enfrente en tu cámara. Bienvenidos al Centro RT. Creo que es una de nuestras misiones, la formación de psicólogos católicos. Ah, bien. Tenemos un diplomado actualmente que sale ahorita en junio, se pueden inscribir, sobre la psicoterapia y la reconciliación, Pepe. La psicoterapia y la reconciliación es una investigación y un trabajo que hemos estado haciendo los psicólogos del Centro Arete, yo he estado a cargo de ello, y es una terapia católica que integra estos elementos que yo te he estado comentando, ¿sí? Como esa visión como unidad biopsicoespiritual, pero también trabaja unos puntos muy bonitos que es la reconciliación, el perdón, la reconciliación. Muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos muchas heridas afectivas, no sé, a personas les han marcado cuando sus padres se han separado, ¿sí? O cuando tuvieron un abuso, cuando eran pequeños. Esto nos genera heridas en el corazón, heridas afectivas. Y hace que más adelante tomemos malas decisiones muchas veces producto de esas heridas. Lo que planteamos en este tipo de terapia es favorecer la aceptación, el perdón y la reconciliación, ¿sí? De este tipo de heridas. Este tema ha sido bastante valioso justamente. No sé, Pepe, cómo estarás al tanto. En Colombia estamos trabajando mucho el tema de la reconciliación, sí, claro, precisamente. Por la situación que ha vivido el país, por la guerrilla conflicto y todo armado. eso, claro. Y ha sido pues muy valioso este tema precisamente porque hay que reparar. Sí, la reparación no es tan fácil, hay veces como lo imaginamos, ¿sí? Porque implica tocar fibras del corazón. Entonces, esa es un poco la propuesta que nosotros tenemos, una terapia. La invitación que hiciste es para algunos psicólogos que tengan interés en recibir esta, ¿es maestría o qué es el título? Es un diplomado. Diplomado. Es un que diplomado lo pueden virtual. hacer virtualmente. Es un pueden diplomado. añadir a su práctica toda esta visión que ustedes han desarrollado ya en Arete. Así es un diplomado que certifica el Centro Arete. Consta de 120 horas. Sí, donde hay pues aplicaciones tanto prácticas como teóricas y se acompaña en ese proceso, bueno, de irnos conociendo, pero también de ir aplicando a los propios clientes, pacientes, consultantes, este legado que está haciendo el Centro Arete. Manuela, el tiempo se nos ha ido. Otra vez te agradezco infinito. Yo sé que tú has hecho una serie ya aquí en WTN y que pronto están planeando una siguiente serie donde tú y tu compañero, el doctor Humberto del Castillo, van a ampliar muchísimo estos temas. Que esté pendiente de la próxima serie que hará Arete. Pero bueno, tú nos has dado hoy muchísimas luces, así que te agradezco. Tú serás siempre mi invitada aquí en Nuestra Fe en Vivo, porque nos has traído puntos bien interesantes. Así que muchas gracias, Manuela. Gracias a ti, Pepe, y a todo el equipo de producción pues, que ha estado aquí pendiente y yo feliz de estar aquí. Bueno, les ha gustado, ¿verdad? A mí me ha dado mucha seguridad en puntos que yo tenía, como estaré yo volviéndome loco, ¿no? No, yo creo que no estoy tan loco, ¿no? Como dicen en México, de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero bueno, no la locura que puede ser necesaria una terapia. Bueno, si Dios nos concede, ya saben, ¿qué es lo que les pido cada semana? Que le pidamos a Dios que nos conceda una semana más de vida. Ya estamos en tiempo de Cuaresma.
Recuerden, este es un tiempo de renovación, de cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si Dios nos concede una semana, aquí estoy el próximo lunes con ustedes. Mientras tanto, hasta la vista.